¿Te ha pasado que de pronto sabes lo que quieres decir, pero cuando lo dices no lo exteriorizas como lo habías pensado y no funciona como lo tenías en tu mente imaginado? Pues bien, tu argumento vale lo que vale tu forma de decirlo. Así que los invito hoy día a que se queden con nosotros en el podcast de la Editorial Metropolitana, porque estamos en las oficinas y en la librería de la Editorial Metropolitana en Bandera 618, local 5, y tenemos unos súper invitados hoy, que tenemos a Andrés Rubilar. Qué gusto, Susana. Y a José Manuel Carrillo, presidente y vicepresidente de la Asociación Chilena de Litigación. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, muchas Sí, gracias por la invitación. Muchas gracias, encantadísimo de estar aquí. Hoy día nos vienen a contar, primero lo que queremos saber es de qué se trata la Asociación de Litigación, cómo se formó. Cuéntenos un poquito de eso. ¿Por dónde partimos? Hay harto que contar. ¿Cómo de la hecho. formaron? Bueno, con Andrés nos conocimos en el mundo del debate, de hecho. Ambos nos conocimos ahí porque nos dimos cuenta que hay un círculo bastante importante de estudiantes de Derecho que tienen esta hambre de conocimiento, esta hambre de aprender más sobre la profesión. Y nos dimos cuenta, de hecho, cuando vimos estos factores en común, estas cosas, estas aspiraciones en común, que era en realidad un grupo importante de estudiantes que querían aprender. De hecho, la asociación nace precisamente por esto, como una agrupación estudiantil que busca cubrir esta falencia que tienen las mallas tradicionales de Derecho. De hecho, en cosa de menos de 3 meses, la asociación ya contó con 15 facultades de Derecho a lo largo de todo el país, precisamente por lo mismo, porque vimos que todas estas mallas tradicionales en 15 facultades y probablemente muchísimas más, tienen esta falencia, el hecho de que no se lleva muchas veces a la práctica lo que es la teoría. Ustedes no pertenecen a la misma universidad, No, así que ¿cómo se conocieron? somos de facultades distintas. Nos conocimos en el mundo del debate. Ahí, bueno, fuimos rivales porque yo participaba por la Universidad de Chile y Manu por la Universidad de Diego Portales. Y bueno, ¿cómo es que se dio todo? Resulta que, claro, como dice Manu, nosotros teníamos la intención de mejorar nuestra habilidad de oratoria particularmente para efectos de enfrentar de mejor manera la vida profesional. Pero nos dimos cuenta de que el debate no nos estaba sirviendo tanto. Y es que la argumentación, en términos tradicionales, dista de la argumentación jurídica. En un debate, nosotros básicamente lo que hacíamos era deliberar en términos amplios, ¿ya? Respecto del deber ser de las cosas, respecto de los principios que estaban detrás, respecto y más concretamente de los beneficios y los perjuicios detrás de cada medida, de cada idea y demás. Pero en derecho, lo que uno tiene que hacer es intentar aplicar la norma. O sea, todo gira en torno a eso. Y las reglas para poder hacer eso, en términos de argumentación, son bien distintas. Entonces, no sé, nosotros, por ejemplo, en nuestras sesiones, generalmente, que tenemos semanalmente dentro de las sociedades, enseñamos que uno parte con esto, con la pretensión. En debate no, uno parte con la idea y va fundamentando los beneficios o los perjuicios de la idea. En derecho no, pues uno parte con la pretensión. Ejemplo. Ya, pero, momento, ustedes estaban enfrentándose, Claro. ¿cierto?, en una competencia, en un torneo de debate. Y dijeron, Claro. no, ¿sabes qué? Esto a nosotros nos queda chico, no nos sirve, no nos sirve para nuestra No por formación. menospreciar Así es el que debate. hagamos nuestra propia asociación y invitamos a otras universidades a que armen sociedades de litigación. ¿Sí? Es que partimos primero haciendo sociedades de litigación. Cada uno Claro, en su sí. universidad. Que son organizaciones estudiantiles bien. que se dedican a formar a sus miembros para la vida profesional, pero concretamente en la litigación. Y para ello, bueno, es muy importante la oratoria y la argumentación jurídica. Entonces así partimos. Así vino después de cuando se conocieron en su experiencia Exactamente, haciendo sí. debate. Sí, sí. Ya, bien. Es que finalmente, claro, nos metimos en el mundo del debate porque queríamos mejorar un poco la parte oral, pero nos dimos cuenta que debate finalmente no es lo que te hace un buen abogado litigante. Nos dimos cuenta que lo que nosotros realmente queríamos era aprender a litigar. Ahí fue como cada uno en su respectiva sociedad fundó su primera sociedad de litigación. De hecho, las primeras 2 sociedades de litigación que se fundó a nivel país fueron justamente la Universidad de Chile y la Universidad de Diego Portales. Y a Así día de es. hoy somos más de 15 precisamente por eso. Y lo que me llama mucho la atención es la rápida expansión que tuvo la asociación, siendo que al fin y al cabo nos estamos agregando, por así decirlo, carga fuera de las clases. Sí. Y al final nosotros no ganamos una nota, evidentemente no ganamos plata por esto específicamente, pero sí ganamos conocimiento y aprendemos muchísimo. Y fue cuando nos dimos cuenta que desde distintas regiones del país, por ejemplo, independiente de la Universidad de Chile, desde la Diego Portales, tenemos presencia en el norte, en el sur. El factor común que hay entre todas estas distintas realidades es las ganas de aprender, es el hambre de conocimiento. Y el día de mañana quieres ser un mejor abogado o mejor abogada. Ahora estoy pensando, Sí. ya ustedes tienen 15 universidades adscritas, ¿cierto?, a la asociación. De momento sí. Y nosotros más o menos tenemos entre 30 y algo escuelas de derecho en todo el país, o sea, le falta la mitad. Nos falta la mitad. Bien. ¿Cómo hacer esa otra mitad, en el fondo, la experiencia de ustedes para organizar esto? Porque ustedes crearon una sociedad de litigación cada uno en su universidad y después hicieron la asociación.
Entonces, Claro. ¿cómo es el llamado que tendríamos que hacer a esos alumnos que nos están viendo, que nos están escuchando y que no tienen sociedad de litigación en sus universidades o que tienen una y se quieren asociar? Básicamente, hay que entender que las sociedades de litigación parten de una premisa. Y la premisa es, en las escuelas de derecho hay una necesidad o un Sí. problema relativo a la práctica de la oratoria. En prácticamente todas las facultades de derecho hay muy poquitos ramos en donde se enseña, por ejemplo, no sé, cómo abordar un juicio. Están las clínicas jurídicas, pero están al final de la carrera. Entonces, como a todos nos falta eso, estamos constantemente buscando esa instancia. Y la sociedad de litigación es esa instancia. Entonces, ¿cómo ha ido creciendo esto? Porque claro, empezamos 2 sociedades, después se fueron sumando otras, y hoy en día somos 15. Fueron los profesores de clínica quienes vieron esta actividad y dijeron, tenemos que sumarnos, porque esto nos va a permitir formar a nuestros estudiantes en esa área en la que estamos flacos, digámoslo así. Lo que da cuenta también del compromiso, bueno, por un lado de los profesores que dedican de su tiempo para apoyarnos, también de abogados, porque nosotros dentro de la actividad que hacemos, además de los juicios simulados, realizamos muchas veces coloquios, charlas, precisamente para traer abogados litigantes expertos, destacados en el mundo del litigio, para aprender de su experiencia. Porque si tuviera que definir lo que hace la asociación en el día a día, en realidad daría 2 respuestas. La respuesta que más cotidiana, que es por ejemplo hacer juicios simulados, charlas, coloquios, pero la respuesta a nivel macro es directamente formar mejores abogados para el día de mañana. Porque al fin y al cabo es, además siendo realistas también la carrera de Derecho está sobrepoblada. Finalmente la especialización es una verdadera necesidad. Sí. Entonces en este contexto es genial ver cómo tanto estudiantes como profesores están comprometidos con la especialización y con que se perfeccione el futuro abogado y le dedican de su tiempo. Puede que muchas veces uno está, por ejemplo, en pruebas solemnes, en exámenes, y uno sí dedica de su tiempo para asistir a los juicios simulados, para preparar ante el caso que no lleva poco tiempo, todo esto con el fin de aprender. Lo mismo pasa con los abogados, gente que todos sabemos que los abogados son gente muy ocupada, especialmente cuando son abogados litigantes, y aún así dedican parte de su tiempo para asistir como jueces y darnos una buena retroalimentación, para dar charlas y traer parte de su conocimiento a nosotros. Es realmente, para mí es realmente muy grato ver cómo tanto abogados como estudiantes están completamente comprometidos específicamente por su futuro. Porque al fin y al cabo recuerdo que una vez de hecho Andrés lo dijo, y lo cito, Andrés que está aquí, que Ok. la medalla al fin y al cabo queda guardada en un cajón, pero el beneficio real es el beneficio que se lleva uno para su futuro como abogado. Porque al fin y al cabo, tanto en las competencias, incluso perdiendo se gana. Porque realmente es impresionante, esto lo La digo como alguien, experiencia. claro, Sí. como alguien que compitió, puedo dar fe de que con cada ronda, con cada juicio simulado se aprende muchísimo. Incluso perdiendo se gana, porque cuando uno pierde tiene la oportunidad de que uno lo corrijan abogados, gente experta en el Claro. mundo del litigio. Es una corrección personalizada. Exactamente. Sí, 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 eso es invaluable. Y que viene del conocimiento de abogados expertos. De experiencia. también. Sí. Hablando de oratoria, sepan que vamos a regalar a todos los que comenten este live o comenten el Instagram, vamos a regalar una guía que tiene para ustedes la Asociación Chilena de Litigación, que es una guía de oratoria con ciertos tips y consejos y también tiene algunas partes prácticas. Ustedes solamente comenten en el Instagram Editorial Metropolitana. Y ya con eso les vamos a enviar como respuesta la guía totalmente gratis. Y además van a tener un 20% de descuento en la librería en Bandera. Si ustedes vienen para acá y dicen que vienen por el podcast de Instagram, van a tener un 20% de descuento. Eso, vamos a continuar con una idea que mientras hablaba José Manuel, yo pensaba, ok, son todos en alguna forma especiales, fíjense. Primero los alumnos, es un alumno distinto. Me da la idea, por las descripciones que ustedes hacen, que es un alumno que es más curioso, que es capaz de someterse a un poquito más de estrés, porque digo yo, bueno, tienen que competir, preparar los casos y además tienen que responder a sus pruebas, ¿cierto? Tienen que hacer toda a la par, porque en el fondo los torneos van ocurriendo mientras se van volviendo abogados en los semestres. Y este alumno que es más curioso necesita un espacio distinto que la cátedra tradicional. Entonces mi pregunta va, ¿qué necesidades comunes ustedes ven que tienen esos estudiantes y qué dificultades se les presentan cuando ya quedan inmersos en este mundo? Yo veo que hay de todo, ¿no? O sea, sí hay un perfil particular, y es que, claro, como lo dijimos, nosotros nos quedamos después de clase teniendo más clases. Muchos profesores nos dicen, ustedes están locos, ¿cómo se van a quedar después de clase a tener más clases? Y sobre todo sobre temas complejos, porque no son clases livianitas, sino que son clases sobre argumentación jurídica, teoría del caso, cosas de ese orden. Entonces, claro, son estudiantes que tienen un interés particular, que quieren mejorar, pero también los intereses son variados. Hay gente que va, por ejemplo, porque es muy competitiva.
Yo creo que me incluyo en ese grupo. ¿Ya? Sí. Yo en algún minuto dije, quiero ser el mejor abogado del que pueda ser capaz. Y por eso voy a mejorar y me voy a someter a juicio simulado y todo lo demás. Y hay gente así, hay harta gente así. Pero también está la gente que quiere aprender y que simplemente le gusta y que no necesariamente tiene tanto interés en la litigación, pero que quiere expandir su conocimiento y por lo tanto entra. Está la gente también que tiene ciertas inseguridades, que tiene, por ejemplo, miedo a hablar en público y que está buscando un espacio para poder sacar esos miedos, para poder segurizarse. Entonces, por ejemplo, en la Chile hay muchos que son de primero, segundo, y que están buscando un espacio para poder afrontar mejor las presentaciones orales, los exámenes. De cosas primero. así. De primero, sí, Qué sí. bien. No, Sí. sí, realmente los alumnos jóvenes, los mechones que le hicimos son muy motivados. Sobre todo Wow. por esta ilusión que tienen en la carrera y algo que también se transmite a veces incluso en los de quinto. Precisamente porque si Están tú- más cansados. Claro, de hecho, pero al fin y al cabo creo que la mayoría de nosotros vemos esto como una oportunidad. Porque tenemos distintas oportunidades dentro de una gigante que es la asociación, porque al fin y al cabo tenemos la oportunidad de poner en la práctica lo que se enseña en la teoría. Y esta es, como dijimos, es una falencia que tienen las mallas tradicionales de derecho, que nosotros tenemos la oportunidad de traer esto a la práctica. También la oportunidad de estar en contacto con abogados, con exponentes, aprender de su conocimiento, todo esto al fin y al cabo se resume en la palabra oportunidad. Esto es lo que ofrece la asociación, la Sociedad de Litigación de cada universidad, porque nos da la oportunidad de justamente traer a la práctica algo que en el día a día en las mallas de derecho no está. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que en las mallas de derecho no hay tanta oratoria o no hay tantas habilidades blandas? Algunas tienen, pero no son tan atingentes. Por ejemplo, en el caso de nuestra facultad tenemos comunicación oral, que enseña como técnicas para hablar, pero sí. no es lo mismo que litigar. Yo tuve ese ramo. Claro, no es Pero lo yo mismo. lo tuve con la Facultad de Medicina. O sea, era un ramo, pero transversal a todas las carreras, por tanto no se adaptaba a las necesidades del derecho. Claro. No sé si te pasó a ti o solamente era para tus compañeros en derecho. En realidad sí, de hecho, pasa que en la Portales, en nuestro caso, siempre es bien sabido que tenemos un enfoque muy práctico hacia el derecho. Nuestras pruebas siempre han sido de casos, etcétera. Pero no orales. Ese es el problema. La parte oral, o también tenemos mucha evaluación orales, pero lo que es simular un juicio, lo que es específicamente litigar, está muy dejado de lado en toda la universidad en realidad. Y eso es algo que quisimos nosotros cubrir esa falencia como asociación, al fin y al cabo. Por eso es que hay gente que se queda después de clases para practicar, para simular un juicio, para tener clases fuera de las clases, precisamente por eso, porque al fin y al cabo litigar es como cualquier ciencia, como el derecho también es una buena parte de una ciencia, es algo que se aprende, se puede aprender. De hecho, es algo que aprendí también con mis primeros juicios simulados cuando recibí las retroalimentaciones de grandes abogados. Me di cuenta que pese a lo que la idea errónea que uno tiene por las películas donde ve estos abogados super dioses que son excelentes litigantes, el litigio no es solamente algo que venga únicamente el talento, el litigio se puede aprender. Tal como dijo Andrés, hay muchos casos de alumnos que llegan con pánico escénico, que tienen mucho miedo y que no les se meten para aprender a hablar. De hecho, tengo el caso en mi universidad que habían los de segundo en ese entonces, había una niña que tenía vergüenza de litigar y terminó ganando junto con su equipo el torneo de litigación del UDP del año pasado. ¡Qué hermoso! Realmente son historias Sí, qué que Sí. uno le dicen que vale la pena porque al fin y al cabo cada persona tiene distintas motivaciones. Algunos son más competitivos, otros quieren aprender, otros quieren superar quizás sus barreras personales, pero todos tienen este mismo factor común que quieren llegar a más, quieren aprender, quieren tomar todas estas oportunidades. No se quedan con simplemente, no digo que esté mal, pero no se quedan como por ejemplo con aprobar los ramos y seguir con su vida como si nada, sino que se suman más Sí. cosas para ser el mejor abogado o abogada que puedan el día de mañana. Pero es una paradoja, porque el sistema tradicional dentro de la Facultad de Derecho, digamos, el sistema de enseñanza, está enfocado en la litigación. Y es una de las grandes críticas que se hace, que a todos nos preparan para ser litigantes, pero entonces resulta paradójico que preparándonos para ser litigantes no tengamos muchos juicios simulados durante la carrera. Y yo creo que eso tiene que ver con dos cosas fundamentalmente. La primera es el sistema de enseñanza. A nosotros nos educan en base al sistema de la clase magistral. ¿Y en qué consiste? Tenemos un profesor experto en su tema que se para frente a los alumnos, él repite de cátedra, los alumnos escuchamos, memorizamos y después llegamos al examen a repetir simplemente lo que memorizamos. Y eso no ha cambiado. La pedagogía jurídica viene un poco a cambiar eso y a decirnos, ojo, porque este puede no ser el sistema más didáctico para cumplir este objetivo de que los alumnos aprendan, ¿cierto? Pero se mantiene, hay harta resistencia, no ha cambiado y por lo tanto se mantiene un poco esto de apartar un poco al alumno del centro y dejar al profesor. El profesor habla mucho y el alumno habla muy poquito y tiene esta instancia muy puntuales que son los exámenes orales. Pero, por otra parte, yo creo que esta falta ¿cómo se llama?, de oralidad dentro de la formación tiene que ver con una cuestión histórica. Desde
desde muy antiguo los procedimientos han sido escritos. No los romanos tenían todo oral, ¿ya? Pero por lo menos en Chile... De hecho tenían la dificultad de la falta de la escritura. Totalmente. Tenían que codificar. Exactamente. Pero en el siglo XIX-XX los procedimientos eran todos escritos. La escritura era el centro de todo y en realidad, y eso se mantiene en algunos procedimientos como el civil, esto de exponer la causa al juez de manera oral, muy poquito, muy acotado. Hoy en día estamos volviendo a lo que hacían los romanos, ¿no? Lo que pasa es que la oralidad no daba certeza jurídica, pero ya no se justifica. Hoy en Nosotros día ahora tenemos todo queda grabado. expedientes virtuales, Exactamente, todo es sí. público. Sí. Entonces, claro, ha ido cambiando esto, pero quizás la Facultad de Derecho no han ido a la par de este cambio, ¿cierto? Y entonces, aun cuando la oralidad es lo que se ha impuesto en los procedimientos, para los alumnos esa práctica de la oralidad no se ha dado tanto. Miren, desde el punto de vista docente, yo he escuchado, y yo creo que ustedes también, que los profesores señalan, es que les tenemos que enseñar tanta materia, necesito que se aprendan las bases del derecho, y son jóvenes, entonces después van a tener toda la vida para practicar, y ahí después van a poder adquirir las habilidades que necesitan, lo van a hacer después solos, y siempre es un después. En el fondo es como, vayan a la vía del derecho, así nomás. Y se llenan los cursos de litigación oral, ¿eh? Sí. Pero uno tiene que desembolsar ahí un par de millones de pesos para poder tener eso Editorial Metropolitana se eso llenan que los en cursos la de qué facultad dijo. nos deberían De enseñar. nuevo. Nos llenan- está dando ideas. Se llenan los diplomados, ¿cierto? De litigación oral, Sí. pero resulta que los alumnos van a buscar algo que debiesen haberle entregado en la universidad, De hecho, en el pregrado. Siguiendo lo que usted dice, una vez recuerdo que un gran abogado nos dijo que la facultad lo que te entrega es el conocimiento, igual que ponerse los toperoles para jugar a la pelota. Ya. Te entregan solamente los toperoles, pero tú tienes que aprender a jugar solo. La pregunta es, ¿por qué no enseñar a jugar? estupendo. ¿Por qué no? Ese es el Buena problema. analogía. Ese es el problema, ¿por qué no enseñar a jugar? Y eso es lo que nosotros intentamos hacer. Y se da cuenta uno en la práctica, porque finalmente cada abogado es como, o bueno, en este caso cada estudiante de Derecho es como un mundo en sí mismo, como cualquier arte, cualquier ciencia, cada uno es un mundo en sí mismo y tiene formas distintas. Es el problema también de que tiene este formato cátedra del que hablamos, que es un profesor que al fin y al cabo muchas veces incluso puede leer un PowerPoint, y Sí. esa es una forma de enseñar a los alumnos que se ha replicado muchísimo. En cambio, nosotros lo que buscamos es pulir a cada uno de los estudiantes a su propio modo de ser. Hay algunos que son más rápidos, otros que son más persuasivos, otros que son... Cada uno tiene su distinto estilo y eso es lo genial porque al fin y al cabo van descubriendo el litigante que van a ser el día de mañana. No, y claro, nosotros damos vuelta a esta lógica, ¿no? Ujú. Porque si antes el centro era el profesor, ahora el centro es el alumno. Y el que da cátedra en los alegatos, cuando hacemos los juicios simulados, es el alumno. Ya, pero está difícil. El No, formato, difícil. está difícil el formato, sobre todo porque en las cátedras, en esta forma de enseñar clásica que nosotros tenemos, ya está el profesor, pero hay cursos de 80 a veces. Sí. Sobre todo cuando está partiendo la carrera y ya van muriendo, van pasando los años, van muriendo los compañeros y se reducen Ajá. los equipos. Y si el profesor está acá y tiene 80 alumnos, ¿cómo hago yo como profesor o como profesora para sacar la mejor habilidad de cada uno? Porque ustedes hacen un traje a la medida. En el fondo es eso. Claro. Entonces con 80 no se podría. En la clase Es magistral. difícil. Y lo otro Es pregunta, ¿ustedes tienen profesores que litigan? Sí. Sí. Pero también hay algunos que no litigan. Pero los que litigan entregan la clase de manera tradicional igual. Sí, porque hay mucha resistencia. O sea, se ha hecho siempre igual y esa tradición de alguna manera se impone. Ya. ¿Y qué pasa entonces cuando ustedes ven a los alumnos que participan en estas competencias? ¿Cómo se comportan? ¿Los profesores? No, los alumnos. ¿Cómo se comportan los alumnos? Sí, ¿cómo se comportan en un enfrentamiento oral si en sus casas de estudio los entrenan de otra manera? Y después tienen una universidad al frente, que es la Chile, y yo soy de la Católica, porque yo le quiero ganar. Y no me importa nada, yo solo quiero ganar. ¿Y cómo lo Les hacen? cuesta, se traban, se ponen nerviosos. Se frustran. Pero, y a veces se frustran un poquito, pero nosotros siempre les damos a entender de que ese es el espacio para equivocarse. Donde no se pueden equivocar en un juicio de verdad. Claro. No sé, si estamos en penal y se les pasa un plazo y resulta que nada, queda la crema con el cliente, se nos va preso, ahí no podemos fallar. Pero en un juicio simulado sí. Entonces, eso de alguna manera también les aliviana la carga. Y cuando ya ganan experiencia, bueno, se segurizan y algunos son una máquina. No, Pero realmente. saben que yo lo veo tramposo, porque por un lado, fíjense en esto, atención a lo que voy a decir, no te preocupes, si a nosotros estamos acá para aprender, juicio simulado, no va a pasar nada, tómatelo con calma, y por otro lado, les ponen, yo lo he visto, unas copas preciosas, para que unas medallas estupendas, unos diplomas así, para los que ganan, entonces Es una trampa. lo único que quieren es ganar. No te ¿Qué pongas experiencia nervioso, tiene pero- eso? Sí, no, pero no siempre. De hecho, nosotros durante el año, en realidad las competencias contra el falso es la minoría. Nosotros durante el año realizamos muchos juicios simulados amistosos.
donde no sé, incluso en algunos ni siquiera se gana, se pierde, solamente retroalimentación. Y también siguiendo la pregunta de cómo se comportan, como dijo Andrés al comienzo, están muy nerviosos, pero ver el progreso que tienen los estudiantes, y bueno, uno también como estudiante nunca termina de aprender, ver el progreso es realmente lo que hace tan valiosa esta instancia. Porque uno ve, como le daba el ejemplo, estudiantes que al comienzo se traban muchísimo, que pueden hablar muy rápido. De hecho, yo al comienzo hablaba rapidísimo. Si piensan que ahora hablo rápido, no saben cómo era yo detrás. Rapeaba. Sí, realmente rapeaba. De hecho, una vez un profesor me dijo, adivinó que yo venía al mundo del debate precisamente porque yo rapeaba el argumento. Y me dijo que eso no servía en un juicio simulado. Y me di cuenta que, claro, uno puede tener ciertas mañas, ciertas muletillas, pero todo se aprende. Si al final la litigación, al Todo igual se que en aprende. derecho, en buena parte es una ciencia. Entonces, al igual que se aprenden muchas cosas para el derecho, ¿por qué no aprender a litigar y para hacerlo bien? Y pasa lo mismo con los estudiantes, pueden partir con distintas formas, como le digo, algunos son más persuasivos, más elocuentes, porque también el talento viene con ciertas habilidades, pero todo se aprende. Y ver cómo van progresando y cómo van adquiriendo su propio estilo también y se van convirtiendo en su propia versión de litigante, es algo sumamente valioso. Yo discrepo ahí, ¿En qué sentido? en el sentido de que es una ciencia la litigación. Yo creo que es un arte. Y la argumentación jurídica puede parecerse más a algo como una ciencia, aunque un poquito pretencioso, ¿no? Porque no tenemos método científico en cuanto a la argumentación, pero yo creo que es un arte. Es Y que como venimos con todo apellido. arte, pero como todo arte se aprende con la práctica. Y yo creo que eso es fundamental, porque muchos se engañan y dicen, mira, si yo me leo un libro, un manual de argumentación jurídica, yo voy a ser experto. Y eso es completamente falso. No, pero van a ser mejores que el día anterior. Algo les va a No quedar. necesariamente. Los ordenan, esos libros los ordenan. Yo ahí discrepo. Es que en Lo realidad que Esos- pasa es que a uno esos le dan libros que ordenan, herramientas, por ejemplo, pero si eso no se complementa con con la práctica, se pierde. se pierde, Sí. es verdad. Pero, por ejemplo, les dice, fíjate en tu audiencia. Por ejemplo, Es que son- identifica sí. la audiencia. Uno entra a la escuela de Derecho sabiendo que tiene que identificar la audiencia. por Lo que ejemplo. pasa es que, claro, sirve de todas maneras conocer la estructura, ¿verdad? Porque, claro, no es como que simplemente uno con la práctica desarrolle los conocimientos relativos a la estructura del argumento jurídico, eso también es falso. Pero para lo que sí son fundamentales los libros, son irreemplazables, es para tomar el contenido de que son objetos los argumentos. Porque en cualquier tipo de juicio, claro, uno puede tener una forma preciosa, pero los juicios no se ganan con la forma tampoco. O sea, hay que saber, y por lo mismo, Ayuda. lo primero que le decimos a nuestros estudiantes es, hay que estudiar, y no queda de otra. Totalmente. Hay que leer, hay que, no sé, echarle un ojo a los manuales de derecho civil, hay que ir a clase, porque a veces, aquí parece que estamos pelando, ¿no? Pero en debate, Ya pelemos. sí, vamos a pelar. En debate como que pasa un poco lo contrario. Uno tiende a ¿cómo se llama? A subvalorar la clase y dice, bueno, pero el profe, ¿cierto? Con su clase magistral, si eso yo lo puedo memorizar rápido y lo demás. Chuta, no, es fundamental. Y en derecho, bueno, yo creo que también, en parte por eso no se le da tanto énfasis a la oralidad y a la práctica, porque finalmente el conocimiento es lo que marca mayormente la diferencia. Y esto me lo han dicho ministros de la Corte Suprema. O sea, gana el que sabe. De repente lo dice mejor o peor o tiene la voz más plana, pero si sabe más, es mucho más probable que Sí. gane. Es que mientras más sabe, se siente más seguro de Aparte, argumentar. no hay nada que te segurice más que saber. Sí, 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 es Exactamente. cierto. Es que al fin y al cabo lo que hace el abogado también es llevar sus armas a un juicio. Y la litigación también en parte te enseña a usar mejor esas armas. Como Couture. Claro. Se Entonces enfrenta, es un como- enfrentamiento, es una batalla, las armas. es un conjunto de cosas y lo que intentamos nosotros es dar las herramientas para que puedan usar bien esas armas. Aunque yo sigo manteniendo que es una ciencia porque precisamente, en realidad es un tema conceptual, como que estamos de acuerdo en la base, pero yo la razón por la que uso ciencia y no arte es porque uno piensa arte, Picasso, como que todo en el talento. Yo digo ciencia por el tema de que todo se puede aprender. Como que solamente por eso hago la podrías no distinción. ser talentoso. Pero aprender, porque he hecho algo que he visto Mm. mucho. No es como que, no es que algunos sean mejores o peores, pero algunos tienen ciertas facilidades, otros no, y todo se aprende. Y al final, y después se dan unos enfrentamientos pero espectaculares. Algunos alumnos que, siendo que uno era como el completamente talentoso, otro era el tímido, y después de un par de sesiones, después de un par de juicios simulados, se dan unos fieros enfrentamientos. Hay gente que en algún momento nunca pensó que iba a estar parado delante de toda la facultad, por ejemplo, en un juicio simulado de exhibición. Son cosas que se ven. ¿Y cómo diseñaron esto de las copas, las medallas, los versus, la insignia de las universidades? ¿En qué pensaban? Fue un proceso largo, nos reunimos sucesivamente con los presidentes de la sociedad de litigación hasta que escogimos un logo. En nuestro logo está Cicerón, está Cicerón, y peleamos harto por eso, porque algunos querían la balanza, la diosa de la justicia. Ajá. ¿Ya? Pero ¿por qué nos decantamos por Cicerón? Porque, bueno, fue uno de los más grandes oradores de la historia. Algunos dicen que es el mejor abogado de la historia. El tipo le vendía hielo a los esquimales, y nosotros aspiramos un poquito a eso. Y ya, y lo de las copas y todo.
Ahí Cicerón como que... Bueno, aquí un poquito de... O sea, uno, la disponibilidad de quienes nos hacen las copas, porque tienen ciertos diseños, ¿cierto? Entonces tampoco es que podíamos ser tan creativos. Y por otra parte, bueno, dentro de todos esos diseños nos pusimos de acuerdo para escoger el más idóneo, el que más nos gustara. Pero la idea de los premios... Bueno, sí. Hay algo muy atractivo de nuestras competencias que son los premios. Y aquí no me refiero a las copas, que sí son muy bonitas, pero que finalmente, lo decía Manu, ¿no? Uno después la medalla la guarda en un cajón, se pierde y no la vio nunca más, con lo que se quedó uno en la experiencia. Lo que sí es muy atractivo son, por ejemplo, las pasantías. Nosotros tenemos varios auspiciadores y son estudios súper prestigiosos, por ejemplo, Albaili Saliasnik, López Escobar del Río, Vergara Galindo Correa, Aninat, para que no se me enojen los demás, ¿cierto? Y era la editorial metropolitana. La editorial metropolitana ahora, ¿cierto? Que nos ayuda con libros. Y entonces, nosotros en nuestros torneos le pedimos a nuestros patrocinadores que a los ganadores, a los mejores oradores, les den la oportunidad de hacer una pasantía en su estudio. Y esto, ¿por qué es tan atractivo? Porque pasa que muchas veces a los alumnos, por ser de determinadas facultades, se les hace un poco más difícil llegar a estudios grandes. Porque hay muchos sesgos también, ¿cierto? Entonces se dice, Ya, pero dilo abiertamente. Sí, no, es que se dice así. Sí, hay universidades de primer nivel, otras... Hay un ranking. Claro, hay como un ranking, una Establezcamos una cosa, hay un ranking. Sí. En ese ranking, todos los años, la Católica ocupa el lugar 1, No, mentira, la Chile. la Chile ocupa el lugar... 2. No, ese ranking lo hace la Católica. A veces el tercer lugar lo ocupa la UDP, que La va mayoría muy de las veces. power. La mayoría de las veces. Mi alma mater es la Fini y está como ahí de la mitad para arriba. Y yo digo que no baje, solo suba. En fin, que hay universidades que alguien tiene que ocupar el lugar número 30 y algo. Sí, Sí. Eso es. Ahora, ¿qué pasa con los litigantes que su alma mater es la escuela que está de derecho, que está en el ranking número 28 de 31? No, realmente la tienen difícil. De hecho, cuando uno va a visitas de firmas, muchas veces ocupan de ejemplo. Dicen, miren, no es por ser despectivo, pero nunca van a encontrar un alumno de tal y tal facultad. Sí. Y lo dicen. Entonces realmente lo tienen difícil. Y otra cosa que de hecho se nos estaba como pasando un poco en el perfil que tiene el alumno que participa de esto, la gran mayoría también está pensando en la vida profesional. Entonces nosotros también intentamos acercar un poco la vida profesional al ponerlo directamente en contacto con abogados, al ofrecer la pasantía. Claro. De hecho, algo que se ha dado incluso dentro de las competencias, como son abogados los que van de jueces y van a ver, a veces incluso han ofrecido pega directamente, como que le dicen, oye, ¿no te interesa procurar? Como que reclutan talento. Sí, Como en el exactamente. fútbol. Sí. Y eso también pasa porque también los mismos jueces, los mismos abogados son gente que precisamente le ve el valor a esta instancia y sabe que los que participan en este tipo de cosas son alumnos con hambre, son alumnos con ambición y que se quieren perfeccionar, entonces también vienen como con esta hambre de reclutamiento, como buscando estos talentos como dice usted. Hablando Sí. de los alumnos que son especiales porque tienen características distintas, o sea, si yo tengo una clase magistral, una clase tradicional y hay 80 alumnos, no todos les interesa litigar, ya no Ajá. todos les interesa entrar a la asociación o a la Claro. sociedad de litigación de su escuela de derecho, pero hay otros que sí. Ujú. Y como que son distintos, tienen como ese ahínco. Pero también los profesores que a ustedes los apoyan también se salen un poco del molde, o sea, deben tener ciertas características comunes. Ujú. Los que los apoyan, ¿cuáles son estas? Porque no entiendo, Sí. si no les pagan y ellos van a su trabajo a hacer docencia y se meten con ustedes a hacer horas extra ad honorem, ¿cierto? Ujú, Y yo los veo felices, los veo a todos contentos. Sí. Y no solamente profesores, incluso también abogados que ni siquiera se dedican a la docencia, Ya. pero que se enteran de esta instancia y participan encantados, siendo que pueden Sí. tener 1000 causas pendientes, Exacto. pero participan con tal de ayudar. Diría que en realidad tienen como esta vocación por querer perfeccionar al abogado para que encuentre como, no sé si decir su mejor versión, pero como para que aprendan. Quieren enseñar a sus futuros colegas también para que sean la mejor versión posible. Es algo que se valora muchísimo, porque al fin y al cabo es gente muy ocupada, gente que no Sí. está, que deja de percibir a veces quizá ingresos, deja de atender sus causas, por dedicar su tiempo para enseñarnos y compartirnos de su conocimiento. Es algo que se valora muchísimo, tanto de profesores, abogados, es algo completamente valioso y que de hecho agradecemos muchísimo nosotros como estudiantes. ¿Y les ha pasado Sí. las competencias que los alumnos a veces se enojan? Sí, Cuando sí, pierden, Sí, Sí. nos ha pasado. ¿Qué pasa? Es natural. Se ha habido es las natural. pasiones, sí, sí. Lo hemos sí. naturalizado. Sí, Parte del pero... deporte, de hecho. Claro, pero Sí. nosotros de todas maneras tratamos de llevar una buena convivencia y de hacerle entender a los estudiantes que lo que nos importa a nosotros o lo que debería primar no es la competencia en sí. Porque claro, con la competencia hay bondades. O sea, uno se esfuerza, ¿cierto? Se presiona por lograr cierto objetivo y en el camino aprende y se hace mejor. Pero también había muchas pasiones que son poco deseables, como por ejemplo la competitividad insana, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros siempre le decimos a los competidores que tienen que pasar
de tener este objetivo de ganar a tener el objetivo de aprender, que eso es lo que realmente buscan las competencias, que uno aprenda, que gane experiencia, porque son juicios de mentira, son juicios simulados. Que José Manuel dijo, aún perdiendo ganas. Exactamente. Realmente. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender, Sí, ¿cierto? no. Tiene que investigar. Y realmente como tener la oportunidad de que un abogado sea quien te corrige, a veces mientras uno más se equivoca, más aprende, porque todas estas cosas que a veces incluso hay cosas que uno está consciente que está mal y claro, te la corrigen todo bien, pero hay cosas que uno como estudiante que no tiene este conocimiento práctico piensa que están bien. A veces uno se descubre el gran litigante, uno dice, ya, mira, me voy a lucir delante del abogado, y luego te corrigen lo que tú pensabas que era norma secreta y dices, chuta, en realidad qué bueno que me lo corrigió, porque así no me pasa esto delante de un juez. Bueno, Y algo sí. que nos celebra mucho porque precisamente, como dijo Andrés, este es el espacio para aprender. Es mucho mejor soltarse y perder el miedo delante de un profesor que delante de un juez cuando tienes quizás la vida de alguien en tus manos, por ejemplo. De hecho, también algo que nos han dicho, he escuchado varias veces, no sé, tal abogado le dice a tal alumno, tú ya tienes el más nivel que un abogado promedio, por ejemplo. Eso es cosa sumamente valiosa, escuchar que un estudiante solamente a punta de preparación y dedicar tiempo pudo antes de ingresar llegar a este como nivel de abogado promedio, algo sumamente Es valioso. deseable para un Sí. estudio jurídico, por ejemplo, Claro, para No, y reclutarlo. hay cosas más banales, pero que son súper importantes, hacer redes. sí. Sí, hacer hablemos contacto. de eso, yo lo encuentro súper importante. Totalmente, totalmente. Finalmente eso es la asociación, es una red de colaboración. Sí, Sí, sí. y abrir la mente y entender que hay más facultades de derecho, Ujú. que puedo hablar con mis pares, más allá de mis compañeros de mi escuela, Sí. con otras escuelas, qué interesante eso. Y se aprenden de los Exactamente, estilos sí. que tienen, como que cada facultad tiene Sí. sus estilos también. Sí. Y se van a ir volviendo abogados todos juntos al Claro. final, pues se van a ir acompañando en la carrera. Claro, Me gusta después eso. es muy probable que nos encontremos en los tribunales, en la vida profesional, si Ajá. el mundo jurídico no es tan grande. No es tan grande, sí, es verdad. En esto de ganar y perder les traje una nota chiquitita, que es un mandamiento de Ajá, cultura. De Couture. Sí, pero los 10 mandamientos de cultura. Ajá. Yo lo amo a él, a mí me encanta, porque un señor, para los años en que él iba predicando por Latinoamérica, él defendía la oralidad en toda Latinoamérica. Le parecía muy importante que los juicios fueran orales para que fueran expeditos. Y le gustaba la justicia también en el derecho, en el sentido de que fuera barata y fuera accesible para las personas. Bueno, hace sus 10 mandamientos y el noveno, fíjense, yo dije, "Ay, le calza a ustedes", y además que tenemos un coordinador en la FINI, voy a pasar el dato, que entrena a los equipos y siempre les dice este mandamiento, el noveno, que se llama olvida. Todos tienen un nombre, este se llama olvida. La abogacía, dice Couture, es una lucha de pasiones, y si en cada batalla tú fueras cargando tu alma de rencor, llegaría un día en la vida, llegaría un día que la vida será imposible para ti. Concluido el combate, señala, olvida, pero olvida tan pronto las victorias como las derrotas. ¿Por qué pasa eso? Qué tremendo. qué ¿Cierto? tremendo Él es Couture. muy Sí, profundo. sí. Ujú. Sí. ¿Por qué las victorias? Sobre todo esa parte. ¿Por qué? Porque uno a veces se vuelve medio autocomplaciente y cree que por haber ganado un caso, entonces el mejor de todos. Pero Sí. todos los casos plantean dificultades distintas y ese hambre de saber no puede terminar y de perfeccionarse no puede terminar. Aparte, el mismo Couture decía que el derecho se va actualizando permanentemente. Sí. Ujú. O sea, él parte de la base de que ningún abogado lo sabe todo, porque Ajá. la cantidad de leyes que hay es enorme y se va actualizando aparte. Pero entonces él dice, el abogado siempre tiene que estudiar, siempre tiene que estar estudiando, aprendiendo, expandiendo sus conocimientos, porque de lo contrario se queda atrás. No, eso de olvidar tiene la- un maleficio ese mandamiento. Tiene Sí. una sanción por incumplimiento, y dice, porque si no vas a ser cada día menos Un poquito menos abogado. Es que claro, porque al final la Exactamente. soberbia de la victoria puede que te impida aprender más cosas porque te ciega. Y uno, como dijo Andrés, uno nunca termina de aprender tanto como estudiante como abogado. Entonces, afirmarse siempre en la victoria y pensar que uno ya lo sabe todo, finalmente te está cegando, te está limitando, cortando las piernas para aprender. Puede ser, a veces las victorias tempranas o continuas alimentan solo el ego. Exactamente, y eso es uno de los grandes males de los abogados. Si hablemos del ego de los abogados, ¿qué piensan ustedes? Creo que escuché que era requisito para la carrera. Claro, para egresar. Sí. No, pero realmente, Va a jurar. Claro. siendo bastante honestos, como dijo Andrés, el abogado es muy competitivo, el estudiante de Derecho también. Y creo que eso hemos sido varios. Yo también llegué a mi primer torneo de litigación por la competencia, quería la copa y ser el mejor litigante. Pero así como uno se va dando cuenta que en realidad la oportunidad no es la copa, la oportunidad es ir aprendiendo. Y ha pasado mucho que llegan muchos estudiantes precisamente queriendo ganar y dar y dar y dar. Y finalmente se dan cuenta que en realidad es dar como una clase magistral de litigación. Ellos reciben aprendizaje, reciben conocimiento y esperan el siguiente torneo no con el ansia de ganar, sino con el ansia de esta oportunidad de aprender, de conocer abogados, de conocer más compañeros. Entonces realmente el ego del abogado existe,
y también esta competitividad, pero lo que en algún momento puede ser como lo que llama a la gente como a competir, lo que puede ser el trofeo, luego es por otra cosa por lo que se quedan, al menos esa es mi sensación, de que vienen por una cosa, vienen por un trofeo y se terminan quedando por otra cosa, se terminan quedando por todas las oportunidades que ven aquí, que no son una copa vacía. Pero no han explicado bien qué es eso de que los estudiantes dan clases. O sea, yo lo digo en el Como aprenden haciendo, porque ellos tienen que exponer cuando están entrenando, puertas cerradas. Claro. ¿Cómo es eso? ¿Eligen un tema? Tiene que ver con lo que dijo José Manuel, aprender haciendo. Sí. Lo que hace el estudiante es estudiar por cuenta propia o en grupo, porque los litigios en general son en equipos, y en ese estudiar por cuenta propia van generando mecanismos o van ellos mismos descubriéndose en términos de qué es lo que más les sirve para aprender, para efectos de desarrollar este alegato y después exponerlo. En ese hacer el alegato aprenden, ¿no? Y después, en el mismo alegato, nos instruyen a nosotros, porque nos enseñan cómo hacer el alegato. Sí, esto tiene que ver mucho con la cultura. Uno no va a encontrar una ley que diga, mira, así tiene que introducir todo el alegato, y después tiene que continuar con esto, y tiene que cerrar con esto, entonces hago un exordio. Eso no aparece en ninguna parte. ¿Y uno cómo lo aprende? Mirando, observando, viendo cómo lo hace el otro. Entonces uno dice, chuta, yo tengo que hacer un alegato, ¿cómo lo hago? Veamos a Juanito. Entonces Juanito parte, dice su señoría, sí. Yo quisiera señalar lo siguiente, y uno dice, por ahí va, ¿cierto? Su señoría. Su señoría, sí, claro, comparece Juanito por la... Claro, así va la cosa. Uno aprende mucho los compañeros, es verdad. A veces incluso uno que puede llevar más tiempo, el que fundó la social litigación, puede aprender de que tuvo su primer alegato, por ejemplo. Porque pasa mucho, como todos traen su propio estilo, quiero decir, puede que no se llegue a Juanito su primer alegato y se posiciona tan bien, algo que en realidad después le celebra el juez como, oye, me gustó cómo estabas posicionado, que te veía súper confiado, y uno que lleva más tiempo ese tipo de cosas se le pasan, uno aprende incluso de los que son más nuevos. Si realmente se aprende mucho, porque como estudiantes todos somos compañeros, todos estamos constantemente aprendiendo, entonces a eso nos referimos como con dar clase en el sentido como de que realmente todos aprendemos del otro. Pero se aprende materia, porque también las normas de algo tienen que hablar. Tienen las normas prescriben algo a nivel general, pero las circunstancias en que puede ser aplicable esa misma norma pueden distar muchísimo, ¿no? Entonces uno lo que aprende en el alegato fundamentalmente es cómo se aplica en un determinado caso una determinada norma. La jurisprudencia varía, entonces uno aprende jurisprudencia y dice, mira, esto es lo que dicen los tribunales superiores de justicia sobre este caso concreto, ¿no? Así interpretan la norma. Y es que, bueno, yo creo que todo en Introducción al Derecho aprendimos que la ley no se aplica siempre en su sentido literal. Y a mí siempre me gusta citar el ejemplo que da mi profesor de Introducción al Derecho, que es Ricardo Camargo, que me parece que hay un par de textos de él por aquí. Y él decía, tenemos una plaza, y en la plaza hay un cartel que dice, se prohíbe la entrada de vehículos motorizados. Y resulta que hay una abuelita en silla de ruedas, y esta silla de ruedas tiene un motor, y entra a la plaza. ¿Deberíamos llevarnos presa a la abuelita o no? ¿Qué hacemos? ¿Qué piensan ustedes? Y se armaba el debate. Claro, a la hoguera. Claro, bueno, esto viene de otro autor, no me acuerdo si era von Igering o Roxin, pero él decía, en realidad, o sea, por cuestiones de criterio, de tino, uno dice, no debiésemos llevarnos presa a la abuelita, porque la finalidad de la norma no era llevarse presa a la abuelita, ¿cierto? En silla de ruedas, sino que era más bien evitar que entraran vehículos motorizados grandes como camionetas, autos, ¿cierto? Y que pudiesen provocar algún accidente dentro de la plaza, atropellar a un niño o, no sé, malograr el pasto, etc. Entonces, claro, en función de eso, uno entiende que en todos los casos la norma se va a interpretar de una forma distinta y que a lo mejor se va a corresponder con el sentido literal, pero nada, se va a fallar en un sentido distinto al que prescribe la ley de forma textual. Y un ejemplo clarísimo de eso es la polémica que se generó con la destitución de la senadora Allende, ¿no? Hay interpretaciones muy variadas. La otra vez estaba leyendo un artículo que escribió el profesor Íñigo de la Maza, y él decía, esto es interesantísimo. Porque, excelente profesor. Él decía, tenemos dos ex decanos de la Facultad de Derecho de la Diego Portales, que tienen versiones distintas. Uno dice, mira, la ley es clara, la Constitución es clara, y prohíbe que cualquier funcionario público... Contrate. Exactamente, firme contratos con el Estado. Por tanto, aquí, existiendo un contrato entre un funcionario público y el Estado, está este funcionario público incurriendo en una ilegalidad y debe ser destituido. Se da el tipo. Exactamente. Y estaba otro ex decano que decía, pero mire, si eso fuese tan así, mientras yo, funcionario público, recargue la tarjeta VIP o me compre una tarjeta VIP, que es un contrato de compraventa con el Estado, entonces, bueno, debiese ser destituido.
Y ahí uno tiene, claro, dos formas de entender la misma norma. Sí, Sí. extremos y el señor de la vid, pero sí. Ajá. Exactamente. Sí. Y bueno, el profesor, lo invito a leer ese artículo, pero él ¿Cómo dice... se llama? ¿No? Despre. No me acuerdo el título, pero Pero es de Íñigo de la Maza. es de Íñigo de la No Maza. me sorprende porque él ve mucho derecho del consumo. No, él ve de todo, de Sí. ética de la profesión jurídica, No, derecho sí, al es consumo, ve brillante. todo. Pero él decía, ambos tienen algo de razón y se equivocan en cierto sentido también, pues. Pero hay que entrar a interpretar, o sea, ¿qué es lo que busca esa norma? Es tan ridículo como, claro, si un político se compra una tarjeta VIP, lo van a Claro, echar, no es tan así. Pero, o sea, Tiene un espíritu y bueno, sí. mire, lo que estoy viendo Se compra ese ahora espíritu que ya. son los puntos de la guía práctica de oratoria que vamos a regalar para todos aquellos que comenten el Instagram y además van a tener un 20% de descuento las compras que hagan en la librería de la Editorial Metropolitana. Y tiene cosas como, ¿por qué importa la oratoria en el derecho? No diría, bueno, si casi todo es escrito por ahora. Ujú. Yo entiendo que vamos a terminar después en el futuro solo con procedimientos orales, para allá va, Para allá vamos. ¿cierto? Antes de hablar cómo tiene que ser la preparación estratégica, cómo armar mi primer mini alegato, qué hacer durante la intervención, hay unos tips de oro, un discurso de 30 segundos, a la gente le cuesta muchísimo, muchísimo hablar en poco tiempo. Ujú. Armar estos pitch de 40 segundos, de 30 le cuesta mucho. Ajá. Y son súper necesarios porque cada vez los pides más. Si tú estás frente a en derecho comercial a unos inversores, te van a pedir como requisito que tu discurso presente su proyecto en 30 o 40 segundos. Ujú. Es increíble cómo es importante. No hemos hablado de eso. El manejo del miedo escénico y errores comunes y cómo evitarlo. Está muy buena la guía, así que lo único que tienen que hacer es comentar el Instagram y se las vamos a enviar de manera gratuita, además del 20% de descuento en la librería de la Editorial Tremendo. Metropolitana. Buenísimo. ¿Cierto que sí? Buenísimo. Está muy bueno. Hablemos del miedo escénico, porque no sé si han visto, les ha tocado a alguien que se siente paralizado, o sea, puede ser que estudió, que practicó con sus compañeros y le toca hacer un juicio simulado y queda en blanco. Lo digo porque Sí. les puede pasar en una solemne Pasa oral mucho. o en el examen de grado, en fin. Pasa mucho. ¿Mucho? Yo soy profesor de debate, he hecho clase en hartas instituciones y es una pregunta que siempre me hace. Profesor, yo ¿Qué le hago? tengo pánico a hablar en público. ¿Qué hago? O le da ¿Cuál es el miedo el mejor jurado. consejo? El profesor que le da Pueden miedo tener hartas variantes. y queda en blanco. Sí. ¿Qué Y hacemos? me dicen, usted no se pone nervioso, ¿cómo lo hace? Y es chistoso, porque yo siempre les digo lo mismo. Ustedes supieran lo nervioso que yo me pongo. Uno nunca pierde el miedo realmente. A lo que aprende es a manejar ese miedo, pero el miedo no se pierde. A mí hay veces en que en los alegatos el corazón ha estado a punto de salirse, pero no se nota. Claro, yo disimulo y ¿cómo se llama? Expongo y toda la cuestión y perfecto, pero estoy muerto de miedo. Ahora, hay técnicas de respiración que uno puede utilizar. Ya. Hay técnicas también a Ayuda. nivel mental, ¿cierto? Que tienen que ver con el hecho de representarse un resultado exitoso después de hablar. Eso se ha demostrado que es lo más efectivo, que uno no solamente se relaje, ¿cierto? Y piense que todo va a estar bien y la cuestión, sino que uno piense que después de todo, ¿cierto? La imagen sobre uno, sobre el discurso, lo que sea, va a ser positiva. Que te veas ganando. Pero lo que más sirve, esto yo lo digo a nivel personal y me lo han confirmado muchas personas, es saber. Es saber. Si uno sabe lo que tiene que decir, si No uno me sabe lo que gusta tiene que tanto hacer, ese tip. ¿No tienes otro? es lo que más me ha servido a mí, lo que más le ha servido a mis estudiantes. Pero hay hartas técnicas. Es que esto tiene mucho Amplio. de psicología, sí. Es una traba mental que uno tiene. Es un obstáculo mental. Bueno, influye harto la práctica también. El caso le decía de esta chica que tenía pánico escénico y terminó ganando un torneo. Sí, Pero también increíble. en este tipo de Creció casos rápido. también, algo que recomendaría menos desde, no sé si decir mi ignorancia porque yo no soy como profesor de esta cosa y tampoco manejo como el aspecto psicológico, diría que en este caso sí es necesario dar pasos de bebé. Por ejemplo, partir presentándote con el resto de tus compañeros, por qué te interesa la sociolitigación, tu nombre, no sé, tus hobbies, por ejemplo. Después hacer un juicio simulado interno como UDP, ultra UDP, sin público, después con público, después ya en una competencia sin público. Vas como subiendo de grado a poco. subiendo la Sí. dificultad. Y no te das cuenta Sí, cuando sí. llegaste a una final donde toda la facultad te está mirando y terminas ganando esta final delante de abogados. Una cosa muy gradual y al fin y al Ya. cabo eso también está el tema de que sea personalizado, como que somos, el hecho de que seamos compañeros y no sé, esta cátedra que hayamos dicho con uno al frente explicándole a un montón de sillas ocupadas, es que también uno se va como adaptando a las necesidades que tienen sus compañeros, a sus talentos, a sus falencias, y así es como uno va como construyendo y ayudando a que cada uno encuentre su propio, no sé si es como su propio litigante.
Y también todo este tema, como habíamos dicho, como de interpretar las normas, creo que también como que le da como bastante encanto esto. Yo en lo personal encuentro que esto igual sirve como para quienes, en mi caso me gusta mucho mi carrera, y aún así siento que me reenamoro de mi carrera cada vez que me toca un caso porque es entretenido jugar con la norma. O también pasa ahí los juicios simulados también, que tenemos distintas fases de grupo. Y Qué una... romántico, José Manuel. Yo me enamoro otra vez de la carrera. ¿No? Y pasa mucho también que en la fase de grupo tenemos también gente que le toca la misma postura, pero teniendo la misma postura unos ganan, otros pierden. Eso también es parte del entretenido, no quiero decirle deporte, pero es como el entretenido de estas competencias, cómo también ven el ingenio, ven cómo uno arma la estrategia, la teoría del caso, cómo uno toma una norma que supuestamente debería ser clara, pero nos damos cuenta de práctica que no son claras, y uno tiene que saber cómo aplicar sus humildes hechos del caso, jugar con la normativa, jugar con la doctrina, ver que, por ejemplo, por qué tal doctrina es pertinente para tal o tal situación. Todo esto también como que te va reenamorando de la carrera, o también da como este encanto, y uno se da cuenta, chuta, esto parece que va a ser lo que voy a encontrar en la práctica, no son solamente normas, no son solamente textos de juristas que murieron hace 200 años, sino que son cosas más prácticas que me permiten jugar, me permiten usar mi propio ingenio también para sacar adelante el día de mañana va a ser mi cliente, por ejemplo. El día de mañana que me toque defender un caso no voy a tener que copiar y pegar una diapositiva que trajo un profesor, sino que voy a tener que usar mi propio conocimiento y también mi ingenio para sacar adelante mi caso. Y eso creo que es algo muy atractivo y que uno encuentra también en estas instancias que son netamente prácticas. Hay que ser estratégico. Claro. Sí, yo, ¿saben qué? A ver, lo que me gusta de las actividades que ustedes hacen es que los jueces después tienen la instancia de retroalimentar a ambas partes, al que ganó y al que perdió. Ajá. Pero cuando ellos argumentan, yo estoy pensando, a ver, este señor decidió porque le gustó mucho como expuso el que ganó, o decidió verdaderamente por los argumentos, que es igual, es un ser humano. La verdad yo creo que Y además varía. es más de un juez. Sí. Eso es bueno. Yo creo que varía mucho, porque pasa también con un mismo caso que un juez, y también es parte de los reclamos que a veces surgen, porque hay algunos equipos que se Hablemos de sesgan. los reclamos que dicen. Es que hay equipos que se sesgan, que directamente se pican, que piensan, no, pero es que este juez se basó solamente en la ley, esto es injusto porque la ley dice esto y no puedo cambiarlo. Otros dicen, no, que el juez de mi sala se fijó solamente en la forma y no pescó el fondo. Entonces, y puede ser o no. es que pasa también porque al fin y al cabo los jueces son humanos, pero es parte de lo que uno se encuentra en la realidad también, porque en la realidad todos los jueces son distintos, son seres humanos que piensan y razonan distintos. Entonces el hecho de que nosotros nunca le damos una pauta al juez sobre cómo tiene que fallar, hace que el ejercicio sea también mucho más realista, porque tienen que persuadir a un ser humano que no conocen, que no saben cómo razona, como por ejemplo, incluso puede que el litigante le caiga mal por un motivo X y no tiene cómo saberlo, pero pasa lo mismo en la práctica, uno le puede dar mal a un juez, o puede encantarlo a un juez con cosas específicas. Son cosas que se dan en la práctica y por eso mismo también nosotros nunca damos una pauta al juez sobre, mira, este caso tiene estas dos posibilidades. No, que el juez interprete la ley en base a lo que le traen los equipos, porque así también esto es mucho más pedagógico y mucho más realista también. Pero es más de un juez y después votan. Claro, si hay discrepancia. Sí. ¿Cómo? Es que a veces están todos de acuerdo, entonces no hay votación. Sí. Y dice, bueno, ganó esta parte, así que démosle el juicio. Ya, entonces tienen un presidente. Claro. Realmente hay un presidente de sala. Pero la utilidad del presidente de sala es que su voto vale por dos cuando hay discrepancias. Sí, y así se dirime la discrepancia, y eso es todo. ¿Y qué es lo que más alegan los equipos de las sociedades de litigación? Es que en realidad no son tantos los que alegan, ¿eh? Sí. Yo diría que hay como equipos mañosos, y estos equipos alegan por todo, no les gusta nada, no les gusta el formato, y no les gustan los jueces, y que la contraparte aquí, que está todo mal. Pero hay una crítica que sí es un poco transversal, que tiene que ver con cómo se estructuran los casos. Y es que de repente los casos pueden redactar los hechos de forma tal que sea más fácil para alguna de las partes ganar el caso, ¿no? Entonces me explico, supongamos, tenemos un caso en el que Juanito apuñaló a Pepito de 40 puñaladas, ¿verdad? Okay. Eso quedó grabado y se da la fuga. Chuta, es súper difícil que Juanito no sea condenado, ¿no? Sobre todo si, no sé, no tiene ningún tipo de enfermedad mental, no actuó por un miedo insuperable. Es muy difícil que gane entonces la defensa en ese caso. Claro, los casos nunca van a ser así, nunca va a ser tan clara la tendencia para alguno de los lados, pero puede pasar que a veces sea un poco más difícil para alguna de las partes. Nosotros lo que tratamos de hacer es guiar la discusión en la estructuración de los casos hacia el derecho, ¿ya? Que los casos, claro, sean importantes, pero que no sean lo más relevante, sino que lo más relevante sea finalmente las posturas doctrinales y jurisprudenciales. Entonces, nosotros, ¿cómo armamos los casos? Buscamos fallos, ¿ya?, de los tribunales superiores de justicia en donde hayan dos caras, haya un tribunal, no sé, respecto de la misma cuestión, la Corte Suprema haya fallado
de manera positiva y en otros casos de manera negativa, que haya jurisprudencia Sí, diversa, porque van a ¿no? googlear y todo. Entonces, a buscar claro, información. Ya. ahí uno puede decir, mira, los hechos son los mismos, pero la forma de interpretarlos, ¿no? Y por ende de aplicar la norma varía, es distinta. Y ahí tienen los equipos mucho más posibilidades de poder ganar y el encuentro se vuelve mucho más parejo. El problema es que es bien difícil, pero más que todo por lo que dice Manu, ¿no? O sea, todos somos distintos, todos tenemos formas de ver la vida distintas, todos tenemos sesgos cognitivos, ¿cierto? Y en algunos influye más que en otros, entonces, chuta, a lo mejor yo vi a los dos equipos iguales, súper parejos, pero unos no ocupaban corbata. Y aparte, no sé, pues no me gustó mucho la cadencia de la voz, qué sé yo. Entonces, bueno, ahí el criterio de desempate sería la forma. Y a algunos no les gusta, porque dicen, no, pero ¿cómo yo voy a perder un juicio, ¿cierto? Solamente por la forma, ¿cierto? Siendo que en el fondo estaba Ya no súper queda bien. más. No queda más de dónde sacar. Entonces, para decidir. Exactamente, Ya. eso es lo que pasa. Pero también es cierto lo que dice José Manuel, en el sentido de que en la vida real, digamos, en un juicio de verdad, no es que los jueces tampoco utilicen sus sesgos para poder fallar, ¿cierto? No de manera consciente, pero muchas veces pasa simplemente. O sus propias preferencias, o sea, todos los jueces piensan distinto y de hecho por eso existen sentencias diversas respecto a una misma mismo cuestión, tema. porque de lo contrario serían todas iguales. Pero no, pues resulta que los jueces también discrepan en ciertas cuestiones y entonces se generan estos fallos diversos. Y dependiendo del juez, muchas veces el argumento va a ser más o menos persuasivo. Y en la vida, digamos, profesional, los abogados son muy conscientes de esto y estudian a los jueces que le asignaron en la causa. Dicen, mira, el juez ha fallado de esta manera, entonces lo más probable es que si le presentamos el argumento así, el juez va a fallar a mi favor. Y es más, hay algunos que son especialistas en buscar textos que haya escrito el juez respecto del tema y después lo presenta y dice, no sé, el juez Juanito Pérez, mire, y Juanito Pérez en la página 180 del texto no sé cuánto, dijo esto. Y lo citan, de hecho en los juicios simulados también se ha dado que cuando se consiguen grandes exponentes, o en este caso grandes jueces, incluso citan al mismo abogado que está en un juicio simulado. Exactamente. También Me eso encanta, pasa. lo encuentro súper estratégico. Hablando de habilidades blandas y para ir cerrando el podcast de hoy, les voy a contar lo que queremos hacer en los próximos podcasts, que es hablar un poco sobre mujer y derecho. O podríamos hablar de mujer y litigación, en el fondo, claro, de ir conociendo la voz interior de las mujeres, la voz de autoridad de ella, o cómo existe también con las abogadas o futuras abogadas una masculinización, un poco para llegar al estándar que se requiere a la hora de litigar. Porque, a ver, no es lo mismo litigar con otra mujer, litigar con un hombre, por ejemplo, la fuerza, como uno lo tiene que plantear, como la impostación de la voz, es complejo, para las mujeres es complejo y los hombres no tienen idea, no se han enterado de ello, de las dificultades que tenemos, así que vamos a tener una conversación que probablemente sea con harto pelambre entre mujeres en el próximo podcast. Y además les voy a contar un spoiler que queremos nosotros traer a una profesora que no es del área del derecho, pero que ha trabajado mucho con abogados y con estudiantes de derecho, que es sequísima, me encanta ella, no voy a decir todavía su nombre hasta que nos confirme fecha y todo, pero es como, Andrés, como que ella te ve y dice, tú tienes... O sea, tú hablas 10 segundos y ella dice, tú tienes este tip, la forma que pones la mano, cuando tú estás nervioso, mueves el ojo de esta manera, y lo que ella hace es un trabajo personalizado, es sequísima, y da susto conocerla, pero es como, me asusta, pero me gusta, porque quiero que también me evalúe, más o menos casi que te ve el tarot en litigación, me encanta ella, la vamos a traer también, mucho power femenino. Buenísimo. Así que vamos a cerrar con eso, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Sí, realmente encantado de estar aquí. ¿Qué es lo próximo que van a hacer? ¿Ven alguna fecha? Porque están en torneo hoy día, el viernes tienen... ¿Qué tienen el viernes? El viernes tenemos la tercera ronda clasificatoria del torneo de debate jurídico Dr. Antonio Bascuñán Valdés, que estamos organizando con el Colegio de Abogados de Chile. Y este es un esfuerzo súper relevante en los tiempos actuales porque la temática es la ética en la profesión jurídica. Y bueno, han habido hartos casos que ponen en tela de juicio, sí, la ética en la profesión. Sí. Entonces, por lo mismo, nosotros nos dimos este espacio para reflexionar. Y el Colegio de Abogados, feliz de trabajar con nosotros, nos dio esta oportunidad. Maravilloso. Hay que revisar las redes entonces, las redes sociales de la Asociación Chilena de Litigación y también las de la Editorial Metropolitana. Y no olviden comentar
el Instagram para que se lleven de forma gratuita la guía y el 20% de descuento. Muchas gracias. No, y les tenemos un dato antes A que ver, nos vayamos. ¿qué cosa? Nuestro patrocinador oficial es la Editorial Metropolitana y siempre a nuestros participantes les da descuento. Y los libros también sabemos que son caros y ese descuento se agradece muchísimo. Así que bueno. Sí, sobre todo a los estudiantes. Dicho Se eso, agradece. muchas gracias por la Sí, invitación. muchísimas gracias también por darnos su apoyo en una organización naciente, realmente algo que apreciamos muchísimo. Muchas gracias por la No, es invitación. que con la editorial estamos felices con ustedes. Felices del trabajazo que hacen. Así que muy contentos de tenerlos nuevamente. Es compartido. Sí, muchas Nos gracias. vemos. Nos vemos. Chao. Chao.